Delicioso, delicioso. Y comenzamos rápidamente entonces dándole la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es el doctor José Carlos Valer. Él es magíster de la Universidad de Oxford y experto en economía internacional. Perdón, doctor, muy buenas tardes. Les saluda Mari Carmen y Paco. Mari Carmen, Paco, un gusto conversar con ustedes. Gracias por invitarme. A usted por conectarse con nosotros. Bueno, aquí en Perú celebrando la Semana Santa y son días de mucha reflexión, pero ahorita el país está pasando por temas tan difíciles, ¿no? Como el tema de la inflación. Y a mí me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, porque durante todos estos días, doctor, hemos estado escuchando de que el tema de la exoneración del IGB no ha sido tan buena idea que digamos. ¿Qué opina usted? Bueno, este es un buen viernes para reflexionar, ¿no? Y siguiendo lo que Paco estaba diciendo, yo podría decir lo siguiente, ¿no? El ser humano es el único animal que sabe que va a morir. Y en ese sentido, la inflación nos va matando de a poquitos, ¿no? ¿Por qué la rebaja de los impuestos no nos beneficia? Porque el impuesto que pagas solamente funciona para la población cuando es indefinido, o sea, no tiene un plazo de vencimiento como el que le han puesto ahora en julio, ¿no? Y dos, es una baja de impuestos generalizada. Entonces, creo que lo que logras no es que baje de precio las cosas, sino lo que impides es que siga subiendo más. Eso es la idea de una bajada de impuestos. ¿Por qué? Porque ahora que le has bajado los impuestos, lo que va a suceder es que los intermediarios ganan un poco más, porque que el precio baje va a ser unos días y luego retorna a sus precios iniciales. Este problema de la alimentación, de los granos que alimenta el pollo, de los fertilizantes, que sirven para nosotros hacer nuestra papa, cebolla, ajos, etcétera, eso va a durar muchos meses más, incluso si la guerra de Ucrania-Rusia acabara, digamos, el mes siguiente. Sí. Esta inflación va a quedar por lo menos hasta fin de año. Wow. En ese sentido, lo que ha hecho de alguna forma populista, tratando de lanzar un mensaje que están haciendo algo, no lo han hecho bien, ¿no? No. Se lo tendrían que haber hecho. Perdón, José Carlos, que te interrumpa, discúlpame. Yo creo que sí, al contrario, perdón, ¿qué tal, Paco, por acá? Yo creo que lo han hecho muy bien, porque esta izquierda radical que nos gobierna no le interesa realmente si al ama de casa o al papá, al papá de casa, no sé cómo se dice, realmente le desafecta esta medida en el incremento de la canasta familiar. Lo que están buscando de una forma ya hasta inteligente, te diría, es la asamblea constituyente. Entonces, la siguiente narrativa va a ser que los grandes oligopolios hacen concertación de precios, que hacen que a pesar de esta medida, en teoría, que los precios debieron bajar, no han bajado y por ende tenemos que acabar con los oligopolios, con la empresa privada y hay que ir a una asamblea constituyente. Claro que lo han hecho bien, de acuerdo a sus propósitos, que son de destrucción, no de construcción de un estado de bienestar para todos los peruanos. Claro, si lo que quiere es generar caos y continuar el caos que ya hemos visto las semanas anteriores, yo lo he visto por las noticias, tú tienes razón. O sea, están haciendo una medida que no genera alivio en el bolsillo de la gente, y menos de la gente pobre, sobre todo si lo miras en provincias, ¿no? Claro. La inflación que vemos nosotros, de 6.8% en el Perú, es un promedio. Y en finanzas hay una trampa que se llama la trampa de los promedios. Porque ahí ves la mitad. ¿Qué pasa si te vas a provincias? Encuentras que hay departamentos que en la misma fecha están teniendo inflaciones de 12%, 12,5%. Entonces ahí está la explicación de la baja popularidad del gobierno, ahí está la explicación de las protestas sociales en la calle. ¿Por qué? Porque la gente está sintiendo en su bolsillo una inflación que es el doble de la que está en Lima y es justo en los lugares donde apoyaban a Pedro Castillo. La economía nos está haciendo revelar que el gobierno es ineficiente y la gente se está quejando porque ya esperaba recibir algo. Ahora, la falta de una oposición con voz unificada, la falta de una oposición con un mensaje claro, hace que, como tú dices, el sector de izquierda domine la narrativa. Entonces van a poner en la bandeja lo que tú dices, ¿no? Que esto es, váyanse todos, hagamos una nueva constitución. Claro.
y todo se va a arreglar. El problema de las constituciones, y eso es un tema general, no solamente de Perú, es que cuando tú haces una votación tipo referéndum, solo pones los beneficios, ¿no? Entonces solo dices, esto vamos a arreglar el control de precios, vamos a arreglar toda una lista de buenas cosas. Lo que nunca ponen en los referéndums es cuánto va a costar. Además, por ejemplo, además, si tú pones un control de precios, no te van a decir que lo más probable es que generes una escasez generalizada, ¿no? Que generes un mercado negro, que generes en los sectores pobres, de repente mucho más hambre, mucho más pobreza. Eso no te pone ni en los referéndums ni en la Constitución. Es lo que está ocurriendo ahora en Chile, ¿no, doctor? Generar cambio. Disculpe, es lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Porque creo que fue antes de ayer que vi la reacción de dos estudiantes que estaban en la universidad y trabajaban y dicen, yo voté por el actual presidente, por Boric. Han votado por su sentencia de muerte. Exactamente, y ahora no sé, no tengo cómo pagar, pero sí ellos habían dicho, y claro, es como lo que usted dice, doctor, dicen una cosa, pero no dicen de qué manera o cómo. Te cuento una anécdota, José Carlos, y es bueno que te la cuento para que tú lo pongas en fácil, porque el especialista eres tú. Ha venido mi prima hermana de Estados Unidos, vive hace 40 años en los Estados Unidos, en California, que es un estado además demócrata por excelencia, recontra progre, y que tiene la mayor cantidad de homeless, o sea, de personas sin casa de todos Estados Unidos, ¿no? En donde además se ven cada cosas alucinantes, y muchas empresas están trasladándose a Texas, en donde encuentran mejores beneficios tributarios y tal. Y entiendo que ella votó por Biden, porque vota además, y entiendo que ella no se identifica como una mujer de izquierda. Y ayer yo le preguntaba, oye, ¿qué tal Estados Unidos? ¡Uy, terrible! Me decía, no tienes idea. $7 el galón de gasolina. ¿Y antes cuánto pagabas? Pagaba 0.78 por galón. Y no tienes idea. Lo que me costaba la vida antes $30, ahora me cuesta $100. Está imposible, imposible, imposible. Ah, caramba, le decía. ¿Y qué onda con Trump? Le decía, no, ese es un loco, ese es un demente, es un narcisista, es lo peor que nos pasó. Ya, pero tú votaste por Biden. Sí, voté por Biden. ¿Y cuánto te costaba la vida con Trump? No, y ahí se quedó callada, ¿no? Entonces, a lo que voy hay mucha gente que está votando por una suerte de izquierda encubierta y que luego tiene que sufrir las ideologías de izquierda en sus economías. Es lo que nos está pasando a nosotros, lo que le está pasando a Chile, lo que pasará en Colombia si gana Petro, y así en el mundo entero, ¿no? España, ni qué decir, Alemania con la crisis energética, ellos han firmado su sentencia. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Nos falta quizás un curso de economía desde kindergarten? Los políticos aprovechan justo la ignorancia, la inocencia de la gente, en este caso de los peruanos, y no es algo inusual, ¿no? El Brexit en Inglaterra fue lo mismo, ¿no? Se prometió ganancias, nunca se dijeron los costos, y por eso los referéndums son la peor forma de definir un cambio, ¿no? No te van a poner en la preguntita cuando vayas a votar cuánto va a costar o cuánto podrías perder. Entonces la gente se va ilusionada con que va a haber un cambio, ¿no? Y eso genera un problema secundario, ¿no? O sea, mientras esta incertidumbre exista, la inversión no va a crecer, ¿no? La inflación que tenemos ahora es una inflación externa. El Banco Central no puede hacer nada ahí, muy poco tratando de frenar el dólar. Pero por estar frenando el dólar, lo que está haciendo es subir las tasas de interés, está subiendo los costos de las personas en sus tarjetas de crédito, está subiendo los costos de las hipotecas. O sea, ahora va a ser mucho más caro que la gente pueda sacar un crédito hipotecario, ¿no? Y suben los créditos de las empresas que estarían lanzando campañas o invirtiendo en maquinaria o sacando proyectos. ¿Qué significa eso? No es gratis que el Banco Central suba la tasa de interés, genera menos empleo. Esto está pasando no solo en Perú, sino en Brasil, en otras partes del mundo, que todos están asustados de la inflación y creen que subiendo la tasa van a hacerlo, ¿no? Otros países, como en España, están tratando de dar beneficios, subsidios. ¿Qué ha pasado en Perú? En Perú tienen esta regla fiscal que no los deja endeudarse más. Castillo no tiene suficiente poder como para pasarse al Congreso hoy en día, como lo habría hecho Vizcarra. Entonces lo que han recurrido es a esta bajada de impuestos simbólica, porque no es una real baja de impuestos. El IGB no lo puedes bajar solamente al que vende el pollo al final. Tienes que bajarlo durante toda la cadena, desde el que transporta, desde el grano que entra, para poder tener Y lo que generas no es que un menor precio, lo que generas es que la economía empieza a activarse. La solución, que no es la solución común de izquierda, es bajar los impuestos para que la economía se reactiva. Hay más empleo, hay más salarios. Hoy hay 600.000 peruanos que todavía no recuperan
el empleo que tenían antes de la pandemia, antes de que empiece la crisis. Y no solo eso, además de esos 600.000 que todavía no recuperan su trabajo, ahora tenemos 1 millón más de informales. Es 1 millón más de informales y los salarios no se recuperan. Entonces la gente está sufriendo en su bolsillo lo que los políticos, defendiendo las cifras, grandes cifras macroeconómicas, están tratando de vendernos como idea. Es un poquito difícil de explicar a la población, pero lo que... Pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo, hay que decir a la población que estas medidas populistas no van a beneficiar en su bolsillo y que evidentemente, a pesar de que nos han dicho de que se exonera el IGB de la canasta básica familiar, los productos van a seguir costando igual, no van a bajar de precio. Entonces, porque la gente tiene una expectativa. La expectativa es que, en teoría, con estas medidas, si el aceite te cuesta 14 soles, te cueste nuevamente 7 soles. Que si el arroz te cuesta la bolsa 5 soles, ¿no? de kilo, o a granel, te cueste pues 2.50, ¿no? O sea, la gente tiene una expectativa. Doctor Valer, le pido un favor, quédese con nosotros, vamos a ir a la pausa, y al volver es importante que le expliquemos a los peruanos que si la canasta básica familiar, si la gasolina y estos elementos y el gas, que es lo que nos permite vivir el día a día, no baja, es responsabilidad de quién y si estas medidas han sido correctas o no. ¿Le parece, por favor? Y el sueldo mínimo, también hay que hablar sobre la medida del incremento del sueldo mínimo, que daño colateral podría traer, a pesar del beneficio de que mucha gente va a ganar. La paralización de los proyectos mineros y todo eso. Vamos a aprovechar aquí la presencia del doctor José Carlos entonces. Muy bien, efectivamente, pero antes contarle lo siguiente, Hotel Park Suites. La incapacidad, ¿no? La incapacidad en cada uno de ellos, porque lamentablemente quisiera uno de que alguien se salve, pero no. Y el desprecio a los peruanos, a los peruanos que merecen descansar, relajar, salir, distender, y también la necesidad y la urgencia por crear el conflicto entre la empresa privada y los peruanos. Porque luego salen las declaraciones que, bueno, que la TAM, que es la empresa privada, debería pues reconocer imagínate tú. La devolución de pasajes y estas cosas, ¿no? Pero ¿qué te parece? Ellos. Sí, ¿qué te parece si justamente eso, se lo preguntamos a nuestro invitado, al doctor José Carlos Valer? Ya lo saben, él es magíster en la Universidad de Oxford y experto en economía internacional. ¿Qué opina usted, doctor, con todo esto que vemos que se viene suscitando aquí en el país? No solamente lo que acabamos de mencionar con Paco y lo que estábamos comentando en el primer bloque, sino también, que ahora ya salió también en los periódicos, ¿no? El 56% de afiliados a las AFP tendrían sus cuentas en cero. Dicen de que impulsar este retiro de las AFP es contraproducente. Entonces, por todos lados nos sentimos disparados como si no tuviéramos una salida. Así es. Y es así. O sea, y justo ahora que está en Semana Santa va a entenderlo, ¿no? El signo de Caín, ¿no? El tener envidia al otro y tratar de destruirlo al final es lo que dicen que es para nosotros nuestra herencia, ¿no? Entonces, si lo vemos en este tipo de cosas, ¿no? Cuando tratan de destruir al que progresa, tratan de destruir al que trabaja duro. Veamos el tema de las AFP. Ahí hay 2 mitos que hay que acabar con las AFP. Uno, no pagan en soles. Entonces hay que ver que a la vez, si tú quisieras ahorrar para jubilarte, ¿cuánto tendrías que ahorrar para saltarlo? Entonces ahí existe una regla, le va a pasar la regla de Wall Street. Ustedes pueden sacar sus celulares y su calculadora y calcularla. ¿Cuánto necesito ahorrar en mi AFP para jubilarme y tener el sueldo mínimo por los próximos 25 o 30 años? Entonces, el sueldo mínimo, digamos que sea 1.000 soles, 1.200 soles, un poquito por ahí, oscilémoslo ahí. Tú divídelo entre 4%, te va a dar 360.000 soles. O sea, tú para jubilarte los próximos 25 años vivir de un sueldo mínimo, tienes que ahorrar 360.000 soles, que son más o menos $150.000. Dime, ¿quién en el Perú que gana un sueldo mínimo puede llegar a jubilarse a los 60 años ahorrando $150.000? Muy poco. Entonces comprenderás que el retiro de solamente 18.000 soles no es casi nada. Entonces, esta gente ya está desprotegida desde antes. No es que cuando va a sacar su dinero del AFP lo va a desproteger. Además de otros temas, ¿no? Que las AFP cobran caro, que hay riesgo de expropiación, que lo que pasó en Argentina en 2002, que de un día al otro un decreto supremo estatizan todas las pensiones, etcétera. Realmente se perjudica sabiendo que no afecta mucho, porque tampoco afecta la rentabilidad del fondo. Son retiros que son planificados en 3 o 4 meses
el Banco Central les da facilidades, un buen administrador de pensiones puede manejarlo sin generar pérdidas. Para eso les pagamos. ¿Cuál es realmente el que se perjudica con esto? Es el gobierno, porque ¿sabes quién es el principal cliente del gobierno, el que le financia sus bonos? Son las AFPs. ¿Quiénes son las AFPs? Somos todos los que tenemos un fondo de jubilación ahí. El 20% de los bonos del gobierno se los suelen comprar las AFPs con nuestra plata. ¿Ustedes sabían eso? O sea, estamos hablando de montos que van hasta, lo puedo poner en números, montos de 20% que se van a financiar las carreteras interoceánicas que nadie usa, las mega obras de los clubes de construcción, las refinerías superfluas. La mitad del financiamiento del gobierno lo saca de los ahorros de los peruanos y el gran ahorrista es las AFP. Ahora, esa medida obviamente es una medida populista, ¿no? Cuando tú sacas tan poquito dinero, no te va a alcanzar para invertir en un negocio, te va a alcanzar solamente para pagar los gastos urgentes, ¿no? Y de ahí lo que es bueno es que la gente que los oyentes escuchen es el verdadero monto que tú tienes que tener para jubilarte es esta regla del 4%. ¿Qué implica eso? Que tienes que ahorrar mucho más de lo que dejas en la AFP. Segundo, ¿qué implica? Que hay mucha gente que le podría convenir la ONP o la pensión 65 antes que una AFP. Estas cosas la gente no sabe, ¿no? Y es importante que la Sí. Siempre como que se habla entre líneas o la gente no logra entenderlo muy bien. Por ejemplo, ahora que estábamos mencionando el aumento del sueldo mínimo, la supuesta exoneración del IGB, pero todo sigue siendo igual y no se están generando trabajos. Por ejemplo, sabemos de que nosotros como país somos el segundo productor mundial de cobre y la minería, pues somos un país minero. Hay un pueblo Moquegua que tiene hace más de un mes están sin agua y al día de ayer 5.000 trabajadores de la mina iban al pueblo a hacer valer su derecho a que les abran el agua que les han cortado en la comunidad arriba. Sí, cada vez más está mucho más claro que lo que quieren es llegar al objetivo que es la nueva constituyente. El problema es sí. El Estado. Es un Estado gigantesco que sigue creciendo, con más gente, con más consultorías, elefantiásico, que solo alimenta una clase política que ha probado por décadas que no sabe qué hacer. Y desde el gobierno de Antumaldo ha generado un gasto inmenso que no ha beneficiado al pueblo, solo ha beneficiado a los que a la corrupción, a gastos que no sirven. El problema es que la gente no sabe, no cree que los impuestos no les tocan a ellos, cree que no, yo me hago el informal, solo pongo en horarios profesionales una partecita para que no me quiten más impuestos, y con eso yo soy vivo. Pero se olvidan de este IGB, del impuesto selectivo al consumo, del resto de impuestos, ¿no? ¿Qué debería estar pasando en un país como el nuestro, si nos comparamos con lo que hacen los países nórdicos que tienen también recursos naturales? Cuando hay una bonanza de precios, como esta del cobre que estamos viviendo, vas a tener un inmenso ingreso de impuestos al gobierno. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Como vas a tener un exceso de ingresos, reduces los impuestos, reduces la presión fiscal a la gente, a las familias, para que puedan invertir, para que puedan recuperarse de la inflación, para que los salarios puedan ser pagados mejor y la gente tenga mejor trabajo. Con más inversión hay más trabajo y más mejores salarios. La gente cree que eso no le toca. ¿Tú sabes que con todo esto, una tercera parte de lo que el gobierno genera de ingresos no es las mineras? Son los impuestos que todos nosotros pagamos, desde el IGB hasta el impuesto a la renta que nos descuentan en planilla. Si tú consideras eso, tendrías que pensarlo así. Cada uno de nosotros trabajamos gratis para alimentar a la clase política y sus burócratas. De acuerdo. Por ejemplo, si tú calculas ese 33% de impuestos que pagas desde el celular, desde la gasolina cuando te subes al micro, o al taxi, o al Uber, o lo que pagas en el supermercado cuando compras tu gaseosa, tu cerveza, todos esos impuestos significan que tú trabajas para el gobierno y sus burócratas entre 2 y 4 meses al año.
tú trabajas, cada uno de los que estamos acá sentados conversando, trabajamos entre 2 y 4 meses al año para el Estado, gratis, porque esa plata se la lleva. Pero imagínate que tuvieras que trabajar 40 años, porque claro, sales de 23, 25 años, comienzas a trabajar y te jubilas a los 65. Quiere decir, esos 40 años, si tú lo traduces en impuestos, quiere decir que en toda tu vida has trabajado para el Estado gratis entre 7 y 13 años. Así creas que tú no te tocan los impuestos, que cuando votas a ti no te va a pasar. Tú estás perdiendo al menos 7 años de tu vida, sí, de tu sueldo. Y no lo vemos, ¿no? Pero sería magnífico que eso ocurra. O sea, yo trabajaría feliz, gratis 10 años o 13 para el Estado, si yo luego ese sacrificio lo viera en retorno. Es decir, si pudiera ir en una carretera digna, en una autopista pues de 4 o 5 carriles, si hubiese infraestructura, si el sistema de salud fuese pues público para todos por igual y no tuviese que pagar un seguro privado para asistirme en una clínica privada. Esto en mi caso, imagínense los que no pueden pagar un seguro privado y que tienen que ir al desastroso sistema de salud pública del Perú de hace tantos años, el sistema de educación. Es decir, o sea, no vemos el retorno de nuestros impuestos los peruanos, no lo gozamos. Cuando uno paga, y en esto estoy con los transportistas, este peaje abusivo de 6.50 hacia el sur y hacia el centro y hacia el norte, imagínate los que pagan por eje, uno no lo ve pues en las pistas. O sea, uno no lo ve cuando uno va a Chosica. Uno paga 6.50, 6.20 creo, a la altura del puente de Evitamiento, de la ruta de Evitamiento, y uno llega a Prialé y a partir de ahí son 4 horas, 3 horas de carretera central y de caos. Uno no lo ve en un desarrollo de infraestructura que te permita tener bienestar de traslado a un lugar para pasar con tu familia el fin de semana lejos del bullicio de la capital, ¿no? Alejándote a Chosica nomás, acá cerquita. Entonces lo que voy es que no lo vemos además los peruanos. Esos impuestos no los disfrutamos, no los vemos en infraestructura. Pero, claro, en Europa, si tú pagas eso, obviamente prefieres retirarte no con 500 soles, que es lo que te pagaría la ONP, ¿no? Sino con una pensión decente. Además, ¿no? Y además, bueno, ya hay ayudas para los que tienen hijos, hay bonos para la familia, hay una bolsa para los que no quedan desempleados y tienen que reinsertarse hasta encuentran trabajo. Además, ¿no? Además, hay un montón de programas que asisten a la ciudadanía y acá no los vemos. Entonces, si tienes un Estado tan inútil, tan corrupto, tan ineficiente, ¿cuál es el sentido de mantener impuestos, seguirlo alimentando de impuestos, cuando primero ya tienen por la minería y segundo deberían estar bajando los impuestos para impulsar el empleo y el crecimiento en el país? Y no lo hacen. No habla de eso, ¿sabes por qué? Porque les quitas el caramelo a los políticos. Si les quitas los impuestos, se ven forzados a ser eficientes. No, ya no pueden gastar como en tonterías ni despilfarrar el dinero. José Carlos, si tú reduces los impuestos, lo que vas a hacer en un país como el nuestro, que no es Europa, no es los países nórdicos, sabemos que esa plata va a ir a corrupción y a gastos inútiles. Entonces, ¿qué tienes que hacer en un país como este? Elegir políticos que te bajen los impuestos. ¿Por qué? Porque es un país que está bendito por recursos naturales. No deberías estar generando un déficit. Claro. El año pasado se han endeudado en 5.000 millones de dólares hasta 100 años en algunos tramos. Han endeudado a las futuras generaciones. Y la gente dice, no, pero eso es una retórica, doctor, usted está hablando... No, mira cuándo vencen los bonos y vencen de 10, 30 y hasta 100 años. ¿Quién crees que va a pagar esos bonos de 100 años? Los hijos de nuestros hijos. Lo va a pagar mis hijos, tus hijos, tus nietos. Dime, ¿tú quisieras endeudar a tu hijo hoy para pasarla bien de ninguna manera del Caribe? Es un acto egoísta, miserable, es un acto inmoral, inhumano. Y hoy día en la Semana Santa tenemos que reflexionar. De acuerdo. Tú no puedes endeudar a tus hijos y a tus nietos, porque tú no lo harías. Entonces, ¿por qué le dejarías a un gobierno lleno de burócratas que te endeuden a tus hijos y a tus nietos? De acuerdo. Estas cosas es las que hay que pensar a la hora de votar. Estas son las cosas que hay que pensar a la hora de exigir no yanapais, no limosnas. Doctor Valer, una pregunta, y en su radiografía, ¿qué nos espera desde el marco económico en los próximos meses? ¿Qué va a pasar con los peruanos, con nuestro bolsillo? Yo creo que vamos a sufrir, la inflación no ha terminado de llegar a Perú. Como tú mencionabas, en Estados Unidos un desayuno cuesta ahora el 50% más de lo que costaba el año pasado.
Estados Unidos está en inflaciones de casi 10%, España también, Europa en general también, 10%. A Perú solo ha llegado 6,5, 6,8, falta. O sea, ni siquiera recién hemos comenzado, doctor. Ni siquiera recién hemos comenzado, porque ya están comenzando a decir por ahí, claro, están comenzando a decir por ahí que toda esta inflación se va a desacelerar para el mes de julio. O sea que ellos ya lo tienen calculado. Como también el discurso que estaba diciendo Paco hace un momento, de que por qué el afán de hacer creer de que las grandes empresas privadas tienen la culpa. No, hay que agradecer a las empresas privadas que dan trabajo. Pero mira lo que va a suceder. Imagínate que la guerra de Ucrania acaba mañana. Los precios del petróleo van a bajar un poco, pero tú sabes que cuando ¿por qué los precios de la gasolina cuando suben rápido y cuando bajan lentamente? Eso pasa solamente cuando hay un producto que no hay competencia en el mercado. Porque claro, son dos empresas nada más. Donde sí bajaría sería en el pollo, en la comida, el arroz, etc. Pero ¿qué pasa? El problema son los fertilizantes que antes importábamos. Sabes que la mitad de los fertilizantes del Perú se importaban de Rusia. Por eso ha salido noticias, eso lo dije yo en febrero. Hoy sabemos que no hay fertilizantes. ¿Qué va a generar? En Europa genera una caída de la cosecha de 20%. En Perú, la Universidad Agraria dice que va a generar entre 40 y 50% de caída de producción. Eso quiere decir que a pesar que la guerra acabe mañana, tú vas a tener un problema de cosechas en el segundo semestre del año. Es decir, va a haber escasez, y cuando hay escasez, hay menos papa, hay menos camote, hay menos zanahoria, sube de precio. Claro. Entonces esta inflación, así acabar la guerra mañana, va a permanecer hasta fin de año. Y la inflación es otro impuesto al bolsillo de las personas. Es como decir de la noche a la mañana, de un año a otro, te han bajado el sueldo 7% o 10%, y si estás en provincia, te han bajado tu sueldo 12%. ¿Cómo te sentirías? Entonces, ¿qué va a suceder? Esta inflación enorme, acompañada de poco crecimiento, poca inversión, todavía empleo bajo, desempleo por recuperar, empleo informal, va a generar más conflicto social. Lo que vas a tener es más protestas, más reclamos, y todo es un caldo de cultivo, está amasándose una mezcla muy que puede prender. ¿Por qué? Porque basta que haya otro escándalo más, basta que haya una protesta mayor, de acuerdo, y vas a generar lo que justo están teniendo los politólogos. Okay. Y Paco lo mencionaba. Una pregunta rapidita, Jan, porque tenemos que cerrar. Ante la falta de una oposición en el Congreso sólida y articulada, además, pueden cambiar la narrativa, ¿no? De acuerdo. Es lo que pasó en Chile, ¿no? Sí, una pregunta rapidita, porque ya hay que ir a la pausa, pero le agradecemos su tiempo, además este Viernes Santo, que es de familia, que haya estado con nosotros. Y esta inflación que entiendo tiene una suerte de motivación, ¿no? de exógeno, ¿se puede frenar con medidas internas? O sea, ¿la inflación ¿se puede frenar? No. Mira, todo lo que ha subido el Banco Central, su tasa que le ha subido como 2,5%, que eso genera un problema de empleo, una baja de inversión. Al inversionista, al empresario le está costando más caro endeudarse. O sea, ¿qué debería hacer el gobierno para frenar o para darnos una mejor calidad de vida? ¿O es infrenable? Aquí no podemos parar esa inflación, y encima hemos sufrido el daño de Petroperú y la caída de calificación de riesgo que sube el costo de nuestras hipotecas o comprar una casa nueva. Entonces, no puedes frenar una inflación externa, internacional, con medidas internas. No. La única forma que tienes acá es generar empleo y crecimiento. ¿Para qué? Para que la gente ganando mejor, empleándose más, pueda aguantar el golpe de la inflación. Esta inflación no la podemos frenar porque no está originada aquí. Perú nunca se preparó para una crisis de energía. Sí. No tenemos reservas, no hemos negociado acuerdos de futuros de petróleo, energía. Dependemos completamente del exterior. Incluso el gas que negociaron en el gobierno de Humala está indexado al precio mundial. Es decir, que a pesar que tenemos un montón de gas, el precio va a ir alto, porque lo sube inmediatamente. Entonces, esa falta de preparación en el plan energético va a generar que seguimos siendo vulnerables. Va a seguir habiendo inflación, bajo crecimiento, va a seguir habiendo conflictos. El conflicto social va a seguir creciendo. Perfecto. Tremendo. Claro, habría que poner a Perú a trabajar, ¿no? A construir inversión pública. Pero es lo que no nos están, lo que no están dando, pues trabajo ni están pensando en el pueblo, como ellos dicen, que piensan en el pueblo, pero no están pensando en el pueblo. Doctor José Carlos Valer, muchísimas gracias por el tiempo. Que pase usted una muy buena tarde.
No, igualmente, gracias por invitarme. Gracias, muy Muy amable. puntual, muy preciso, muy fácil para De explicar. entenderlo. Sí, Simple y claro. llanamente todavía la recesión no ha llegado como tal al país. Sí, claro. Ahí está. No. Y de No, pensar pero de que muy- todavía muy- hay gente que cree en el discurso No, no hay este, forma. Dios. O sea, quiere decir de que vamos, que estamos calentando recién. Imagínate en 6 meses cómo va a ser, ¿no? Uy, Dios mío, qué dolor. Mejor, Hay que vamos seguir mejor con optimismo. con claro, hay que optimismo. aprovechar- Vamos, porque no podemos. Ánimo, Hay tenemos que que seguir aprovechar trabajando. la AFP para poder invertir en conciertos. Exactamente. Rafael, ¿saben de que Rafael